Amén, hermanos. Bendiciones y paz del Señor. Estamos aquí en este día reunidos por la gracia y la misericordia del Señor, evidentemente, como siempre. Y hoy vengo a traerte una palabra de parte de Dios en estos tiempos finales y difíciles que estamos viviendo. Porque si podemos ver y observar cómo en el mundo todo se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Y eso es algo bueno y maravilloso, porque nos habla de que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Y tenemos que estar esperándole con nuestras vasijas, como dice Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, con nuestras vasijas llenas del aceite del Espíritu Santo, y eso se obtiene a través de la comunión con Él. Pero en estos días estuve leyendo una parte de las Escrituras en el cual me llamó la atención un versículo, y es en Lucas 18 sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero la segunda parte del versículo es lo que a mí el Espíritu Santo llamó a mi vida más atención, que es cuando el Señor Jesús dice: y cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y evidentemente podemos estar viendo, hermano mío, que en estos últimos tiempos la fe se apaga, el amor se enfría por causa de la maldad, la apatía que hay, la indiferencia que hay entre los hermanos y dentro de la iglesia llega a ser abrumador, mi querido hermano. Y por eso el Señor puso esta palabra en mi corazón, y es de un texto bíblico, el cual lo vamos a leer, vamos a orar y vamos a dar paso a esta palabra que viene directa del corazón de Dios. Amén. Y el texto que vamos a leer está en Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar acerca de la fe, de esto que en este tiempo está escaseando, que está aumentando la incredulidad, y la fe se está apagando y se está muriendo. Así que vamos a iniciar con una oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque podemos estar aquí delante de ti, Señor, trayendo esta hermosa y preciosa palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, justo y sigues siendo fiel en estos tiempos finales, Padre. Tu fidelidad, Señor, es comprobada en cada uno de nosotros, aun cuando en el amanecer, Señor, porque como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso en esta hora, Padre, te pedimos que perdones y nos limpies de todo pecado. Señor, perdona el pecado que hay en nosotros. Nos arrepentimos de todo pecado. Me arrepiento de todo pecado. Te pido tu precioso y hermoso perdón, Señor. Que me limpies con tu preciosa sangre. Que nos laves con tu preciosa sangre, Señor. Y Espíritu Santo, toma este tiempo y este momento, Señor. Abre nuestras mentes y danos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para escuchar, atender y hacer aquello que en esta hora y en este momento tú nos quieres hablar. Te damos toda la gloria, te damos las gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, y te damos gracias porque tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, tenemos que tener en cuenta de que hoy en día nosotros vivimos en un mundo lleno de voces, redes sociales, noticias, opiniones, pero la voz que realmente edifica y salva es la palabra de Dios. Esta es la voz que tú y yo necesitamos escuchar en estos tiempos finales. Esta es la voz en las cuales nosotros tenemos que estar pasando tiempo y comprender, hermano mío, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano mío. La fe no nace de emociones, no nace de filosofías o experiencias humanas, sino de escuchar lo que está dicho en la palabra de Dios. Por eso hoy veremos cómo la palabra
La palabra de Dios produce fe. Esa fe nos transforma y cómo debemos de responder a ella. Amén. Vamos a desarrollar 3 puntos que no van a ser extensos ni breves. Y el primer punto que vamos a hablar es de que la fe nace de oír la palabra de Dios. Y he elegido 3 textos bíblicos que me gustan mucho para desarrollar brevemente. Y el primer texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra, el que cree al que le ha enviado, el que escucha, lee y obedece su palabra. Ese es el que tiene y practica la vida eterna. Amén. Lucas 11, 28 dice: y él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, porque la fe nace de oír, de pasar tiempo y dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, no solamente con oírla y leerla, sino de ponerlas en práctica, está hablando Jesús. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. 2 historias explica Jesús acerca de 2 personas. Está primeramente el que oye la palabra y la hace. Ese es el que dice que es un hombre, una persona prudente. Mas el que escucha la palabra, mas el que no la hace, dice que le compararé a un hombre insensato. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esto produce en nosotros algo espiritual. Esto nos guía a la verdad. Esto nos hace tener comunión con el Espíritu Santo. Y esto calma toda ansiedad y toda tormenta. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades, nos recuerda las promesas de Dios. Nos mantiene firmes sabiendo que Dios tiene el control de todas las situaciones. Pero solamente, hermano mío, solamente cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios, cuando yo leo la Biblia, cuando le dedico un tiempo, cuando la escudriño, cuando profundizo, cuando espero que el Espíritu Santo me hable a través de la Biblia, es cuando nosotros podemos desarrollar la fe que espera en la esperanza de Dios. Amén. Por eso, hermano mío, no se trata de oír cualquier cosa, sino de oír la palabra de Dios. Y déjame decirte esto y explicarte esto, que el oír implica atención, disposición y obediencia. Te lo voy a volver a repetir. El oír implica atención, disposición, y obediencia. No solo escuchar con los oídos, sino también aprender a escuchar con el corazón, mi hermano. Amén. Recordemos y no seamos como los judíos cuando vino Jesús, que los judíos oyeron a Jesús, pero muchos no creyeron en él. Tenemos que ser de sus ovejas, como Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, que dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. ¡Wow! Mira esto, mira este detalle hermoso que dice aquí, de que cuando nosotros oímos la voz de Dios, Dios, Jesús,
nos reconoce. Porque no solamente le oímos, sino que le seguimos. Dios reconoce a los que escuchan, a los que practican y a los que obedecen la palabra de Dios. Por eso dice, mira lo que dice. Eso dice el versículo 27 de Juan 10. Pero dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quién les da vida eterna y a quién nadie puede arrebatar de las manos? Aquellos que oyen la voz de Dios, aquellos que practican la voz de Dios, aquellos que escuchan y leen la palabra de Dios. Por eso déjame decirte, hermano mío, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estás escuchando más en tu vida? ¿La voz del mundo? ¿La voz de tu carne? ¿O la voz del enemigo? Pasa tiempo, haz tiempo cada día para pasarla con la Biblia, para pasarla con la palabra de Dios. Amén. Segundo punto. La fe crece al meditar y obedecer lo que está escrito en la Biblia. Por eso dice Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se apartará de tu boca este libro de la ley? Dice Josué y manda el Espíritu Santo escrito en el libro de Josué que nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Perseverancia no habla estos versículos. Perseverancia, constancia, guardar, obedecer y hacer, hermano mío. Eso es a lo que nosotros tenemos que volver. Eso es lo que la iglesia tiene que volver. Eso es lo que todo hijo de Dios sabe volver, a pasar tiempo con la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice, preguntar cuáles son las sendas antiguas. Tenemos que preguntar y caminar por la senda antigua, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay más, y no hay más. Tiempo con la palabra de Dios. Amén. Segundo texto, Salmo 119, verso 11 y 97. Dice así, verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aprender a valorar la palabra de Dios en mi corazón, en tu corazón y en tu vida. Eso es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Versículo 97 del Salmo 119 dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. A este nivel, a esta profundidad es la que tú y yo tenemos que llegar. De meditar las 24 horas, los 7 días de la semana en la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 dice así. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Obediencia. Porque no está lejos. No es imposible. Está cercana. Y es posible gracias al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que, hermano mío, déjame decirte. Oír es el inicio. Pero la fe se fortalece cuando meditamos y obedecemos lo que hemos oído en la Biblia. La palabra no solo informa, sino que también nos transforma, hermano mío. Los discípulos al caminar con Jesús y al escucharle, su fe crecía hasta llegar a confiar plenamente en Él cuando escuchaba al Señor. Así que si tu fe está menguando, si mi fe está menguando, tengo que pasar tiempo con la palabra de Dios. Tengo que dedicarle tiempo, tener paciencia, porque de un momento a otro es el Espíritu Santo, cuando ve mi constancia, cuando ve mi perseverancia, cuando ve mi esfuerzo, Él hace así y enciende esa pasión, ese deseo, ese ardor en medio de nosotros. Pero tiene que vernos y presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Por eso, hermano mío, no basta solamente con escuchar sermones,
a través de las redes sociales. Y ten cuidado, una vez más te lo voy a decir, porque en estos tiempos finales, la apostasía, las mentiras, se han levantado y hay muchas energías a través de las redes sociales. Por eso tú tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que traiga discernimiento. Necesitas tener una relación diaria con la Biblia. Practica lo que Dios te habla, hermano mío. Practica lo que Dios nos habla. La fe se debilita cuando solo escuchamos, pero no obedecemos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque nuestra fe se va debilitando cuando no obedecemos la palabra de Dios. Nuestro corazón se va endureciendo y nuestra fe y amor se van muriendo. Amén. Tercer y último punto, hermano mío. La fe nos lleva a compartir la palabra de Dios. Por eso el texto dice de Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esto es algo que tú y yo tenemos que hacer, compartir la palabra, predicar el evangelio, salir a las calles, dejemos la vergüenza de lado y pongámonos a practicar lo que dice la palabra de Dios y anunciemos su evangelio con poder. Tengo que predicar la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye. Todo esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, volver, porque el enemigo quiere distraernos, no quiere que la iglesia crezca, no quiere que la iglesia salga a las calles a predicar el evangelio, pero ese es el deber. Para eso el Señor Jesús nos dio la orden en Mateo y dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra ir es un imperativo, un mandato en el cual no tenemos opciones. Tenemos y debemos predicar la palabra de Dios. Amén. Por eso, Romanos capítulo 10, versos 14 y 15 dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, si no hay nadie quien predique el evangelio, ¿cómo ellos van a invocar a Dios? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que predicar la palabra, porque si la gente no escucha el evangelio, el Espíritu Santo no puede convencer de justicia, de juicio y de pecado. Hermano mío, a nosotros, a las personas, a los hijos de Dios, se nos ha encomendado el derecho y el deber de predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar. Tenemos que evangelizar. Y la iglesia es el tiempo de salir a las calles. Está bien hacer las reuniones. Está bien reunirnos como hermanos. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y hay de aquel que no se congregue. Hay de aquel que no se congregue en la iglesia de Cristo, hermano mío. Ten cuidado y no seas engañado por todas esas mentiras del diablo de que no necesitas congregarte, porque eso es lo que el diablo quiere que creas. No estés cómodo, vete a la iglesia, reúnete con los hermanos, porque es allí donde dice la Escritura que Dios envía bendición y vida eterna en la congregación de los santos, juntos, unidos, limando nuestras asperezas, porque es allí donde el amor de Dios es perfeccionado. Amén. Por eso, hermano, y volviendo al texto de Romanos, la fe viene por el oír, y muchos solo podrán creer si alguien les comparte el mensaje. Por eso dice, ¿cómo pues invocarán? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Porque la fe viene por el oír y nuestro deber es hablar y predicar de esa fe. Somos instrumentos para que otros reciban fe. Como pasó en Hechos 8, versículos 30 y 31. ¿Se acuerdan de ese texto en el cual había un etíope que iba en un carro leyendo las Escrituras y no lo entendía y no sabía, y él decía para sí,
¿de quién es este que el escritor está hablando? Y en ese momento el Espíritu Santo se acercó a Felipe y le dijo, acércate al carro. Y Felipe no dudó, sino que se acercó al carro y escuchó lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo el etíope, que estaba leyendo la profecía de Isaías 53. Y él le explicó, le expuso el evangelio. Aquel etíope fue salvo. Dios le convenció de justicia, de juicio y de pecado, recibió al Señor y se bautizó, hermano mío. Por eso nosotros somos instrumentos de fe. Por eso Felipe con el etíope le explicó las escrituras. Felipe les explicó las escrituras y el etíope creyó y se bautizó. Por eso, hermano mío, tu testimonio, mi testimonio, tu voz y mi voz pueden ser el canal para que otros tengan fe. No podemos callar el mensaje. Alguien necesita escuchar el Evangelio de Cristo aún en estos tiempos, aún cuando decimos es imposible. Jamás se me ocurra dudar y juzgar y decir aquel es un caso perdido. Nunca, nunca, porque Dios, como dice en su palabra, no ha llamado a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar la sabiduría de los sabios. Yo no puedo dudar del amor de Dios. Yo no puedo decir este es un caso perdido nunca, porque esa vida es de Dios, hermano mío, de Dios. Y si no predicamos el Evangelio, si no le predicamos cuando el Espíritu Santo nos manda, daremos cuenta por esas almas, hermano mío. Por eso, no callemos nunca cuando el mundo y la sociedad, porque los campos están listos para la cosecha, los campos están listos para la cosecha. Y si tú miras a los ojos con tus ojos naturales y tú le dices, este es un caso perdido porque mira la vida que lleva, mira lo que hace. Déjame recordarte este texto, que la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Por eso, ya para terminar, hermano mío, la fe no es producto de emociones, sino de escuchar la voz de Dios en su palabra. Te lo vuelvo a repetir, la fe no es un producto de emociones, sino de escuchar la voz de Dios en su palabra. Primero, lo que tenemos que hacer es escuchar atentamente la palabra. Segundo, meditar y obedecer para que nuestra fe crezca. Y tercero, compartir la palabra para que otros puedan creer. Amén. Por eso quiero hacerte este llamado para terminar ya con una oración. Si hoy has oído la palabra de Dios, vuelve a Cristo. Ponte a cuentas con Él. Si es la primera vez que estás oyendo este mensaje y estás oyendo y sientes la necesidad, recibe a Cristo por fe y tendrás vida eterna. Porque el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que déjame decirte esto. Hagamos un compromiso de escuchar más a Dios en su palabra, de obedecerla, de compartirla con otros y de ponerla en práctica, porque la fe viene por el oír. Así que déjame decirte, ¿qué vas a hacer con lo que ahora y con lo que hoy has oído? ¿Lo desecharás? ¿Lo pondrás en práctica? ¿Te arrepentirás y volverás a Dios? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta palabra que he oído? Obedecerla, ponerla en práctica, arrepentirme y caminar en obediencia bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Ya queda poco, mi hermano mío, ya queda muy poco. Cristo está viniendo, Cristo ya viene y hoy más que nunca esas señales son evidentes. Por eso, hermano mío, terminamos ya con una oración. Vuelve al Señor, afírmate, ponte de acuerdo, pasa tiempo con la palabra de Dios, que es el mejor tiempo al cual le puedes dedicar. Amén.
Señor y Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra más segura a la cual podemos hacer bien en estar atentos, Señor. Esta es la palabra profética más segura que hay. Esta tu palabra nos has dejado tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo con ella, a profundizar, a escudriñar, Señor, y a no desecharla atrás de nosotros, sino obedecerla y a ponerla en práctica. Señor, en esta hora te pido por todas aquellas personas que están viendo, que ven y que verán este mensaje. Señor, redarguye, convence de justicia, de juicio, de pecado. Aviva, Señor, aquella fe que está a punto de morir, Señor. Aviva, Señor. Quita, Señor, todo corazón malo de incredulidad, todo corazón de piedra, y pon un corazón de carne, sensible, obediente, Señor, que pone en práctica lo que aquí está escrito. Yo bendigo, Señor, a cada persona, a cada familia, a cada hogar del cual ve y verá este mensaje, Señor. Y te doy gracias porque tú sigues hablando, sigues extendiendo tu mano, Señor. Así que te ruego, Padre, que tú guíes, Señor, a todas las personas, toque las vidas, Señor, y sigas salvando como lo está haciendo hasta ahora. Gracias porque tú eres real, Señor. Gracias porque tú eres justo, fiel y verdadero, Señor. Oramos también por esta tierra de España, Señor, en la cual vivimos. Te pedimos perdón por esta tierra y por cada nación, Señor. Por todo aquello que levanta su puño en alto en contra de Israel, Señor. Oramos también por Israel, Señor, tu pueblo, tu nación, la que fue escogida por pura gracia. Para que tú bendigas, Señor, fortalece, cuida y sigue guardando esa tierra. Perdona los pecados también de Israel, Señor. Pero sigue guardando a tu pueblo, que es tu nación escogida. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo y por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano mío, muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y gracias por tu entusiasmo.